Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Gloria Ruth Escalón Hernández. Soy de la Iglesia de Cristo Ebenezer Zumpango Hornos y hoy quiero compartir una palabra con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas. Amén, hermanas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Bendito Padre Santo, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor, mi Dios, poniendo, Señor, esta preciosa palabra, Señor, en tus manos, esperando, Señor, Padre, que tú seas tocando los corazones, que tú seas bendiciendo, Señor, la vida de mis hermanas, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor, que tú seas hablando a sus corazones, trayendo libertad. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra, Señor Padre Celestial, mi Dios, caiga en buena tierra, Señor, y Padre, dé fruto en nuestras vidas, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú seas, Señor Padre, tomando el control de los ambientes, de los aires, Señor, que tú seas, Señor, atando todo espíritu distractor, todo espíritu de oposición en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor bendito. Amén. El tema de hoy, hermanas, voy a hablar sobre la mujer encorvada y esta historia se encuentra en el libro de Lucas 13, 10, 13 y se las voy a leer. Amén. Lucas 13, del 10 al 13. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a leer hasta el 17. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatará en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Dice el versículo 11: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos que esta mujer asistía a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios, pero tenía un problema. Estaba encorvada, estaba enferma desde hacía 18 años. Esta mujer se encontraba en esta condición y dice la palabra que de ninguna manera podía enderezarse. Quiere decir, hermanos, que ella ya había buscado ayuda, ya había ido a médicos. Donde dice que en ninguna manera podía enderezarse, es porque ella ya había intentado todo. Así como nos habla también otra historia sobre la mujer de flujo de sangre, dice que ella ya había gastado todos sus ahorros y nada le ayudaba, antes le iba peor. Y aquí vemos también en esta historia cómo dice, y dice la palabra que en ninguna manera ella se podía enderezar. Ella ya había intentado todo lo que estaba a su alcance, al alcance de sus manos. Ya había ido a médicos, a lo mejor ya había ido a los profesionales de los huesos, a un ortopedista, a un quiropráctico,
para ver si podían ayudarle, si podían hacer algo con ella, porque miren, hermanas, a mí lo que me llama la atención es que dice que llevaba 18 años esta mujer, lo cual quiere decir que ella no nació así. Ella nació sana, ella nació erguida, sus huesos estaban sanos, su espalda estaba sana, su columna estaba sana. Pero a mí me llama la atención qué fue lo que a esta mujer la fue enfermando para llegar hasta esa condición de estar encorvada. Amén. ¿Qué fue lo que a ella la llevó a esta condición? ¿Qué fue lo que le provocó que un espíritu de enfermedad la tuviera atada, enferma, y la tuviera en esa condición? Y mire, hermanas, nosotros podemos estar así como esta mujer, porque aún habla la escritura, según aquí lo que leímos, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, era hija de Abraham, así como tú y yo somos hijas de Dios. Pero ¿qué pasa, hermana? Que así como esta mujer tenía 18 años enferma, si estaba dentro de una iglesia escuchando palabra de Dios, se reunía, quizás con la esperanza de que algún día pasara algo en su vida. Así podemos estar nosotros en esa condición, teniendo 2, 3, 5, 10, 15 años, 18 años como esta mujer, 30 años, pero enfermas, atadas, sin disfrutar la presencia de Dios. Y nosotros decimos, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios que hace milagros hasta el día de hoy. Pero nosotros, estar enfermas, estar atadas, amargadas. Yo me pregunto a esta mujer, ¿cómo era su vida? Esta mujer, al verse en esa condición de que dice nada la ayudaba, y más estando ella en un tiempo sana, en un tiempo normal. Pero ¿qué fue lo que ella fue dejando entrar? ¿Qué fue lo que ella fue cargando en su alma? ¿Qué fue lo que ella dejó que la enfermara? Muchas veces se nos ha dicho de cosas que traemos cargando a nuestra espalda. Siempre se nos habla de un costalito. Y a mí así se me imagina a esta mujer, cargando ese costal a sus espaldas, porque ella estaba sana. Y como te digo, muchas veces nosotros podemos estar así, en esa condición, dentro de la iglesia, siendo hijas de Dios, pero con problemas espirituales, cargando ese costalito a nuestra espalda. Muchas veces nosotros decimos o nos quejamos de problemas de espalda, de problemas que sentimos peso en la espalda, y que, miren, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero gente que se ministra, dice cómo ellas sienten que se les quita un peso de encima que traían cargando a su espalda. Y yo me imagino a esta mujer así. ¿Qué fue por lo que ella tuvo que pasar o por lo que ella pasó que la llevó a esa condición? ¿Qué era lo que ella traía cargando a esa espalda que poco a poco la fue encorvando? Quizás traía ella miedos, dolor, cargaba culpas, frustraciones, rechazos, odios, el no perdonar, envidias, rencor, enojos, iras. Porque mira, hermana, cuando uno se enferma, personas que han pasado por enfermedades largas, su corazón se va amargando, su corazón se va llenando de miedos. ¿Por qué? Porque les hacen estudios, no saben qué es lo que tienen, no les encuentran el mal, no les encuentran el problema. Pero todos esos problemas no son físicos, son espirituales. Por eso en lo físico no te lo encuentran, porque tu problema es espiritual. Y dice aquí que Satanás puso una ligadura en ella, un espíritu de enfermedad. Y cuando ella empezó a estar enferma, empezó a cargarse de cosas. El miedo, el dolor, las culpas, frustraciones, rechazos, odios, el no perdonar, envidias,
rencor, enojo. Cuando hay una enfermedad en ti, empiezas a llenarte, como te decía, de miedos, por no saber cómo se va a ir desarrollando esa enfermedad en ti. El dolor, y no me refiero al dolor de la enfermedad, sino dolor que alguien te causó y que tú lo sigues guardando ese dolor en tu corazón. El dolor te va amargando. O las culpas por haber hecho algo en un tiempo pasado. Algo que uno hizo y que hasta el día de hoy sigue afectando. El sentirte culpable y el decir si no lo hubiera hecho o por qué lo hice. En la culpa. En el Antiguo Testamento se nos habla de la ofrenda sobre la culpa, hermana, porque no es cualquier cosa la culpa. Se tenía que pagar una ofrenda para ser librado de la culpa. Entonces, la culpa va también enfermando tu alma. ¿Por qué? Porque te quita la paz. La culpa te quita la paz. Ahora, esta mujer, ¿te imaginas en un tiempo estar sana, después estar enferma? Lo que provocó en ella y aún en los que estaban alrededor, el rechazo. Gente que la conoce. Sí, muchas veces nosotros cuando nos ven que nosotros vamos caminando ahí con el Señor y de repente ven que hacemos algo para sus ojos grave, mal, y cómo nos rechazan o cómo nos señalan. Ay, se enfermó porque anda en pecado. Ay, le pasó esto porque pues así ha de andar. Y todo eso te amarga, todo eso te llena de dolor tu corazón cuando empiezan a señalarte y empiezas a guardar resentimiento y empiezas a no perdonar, que también esa es otra cosa. Entonces, digo, esta mujer fue rechazada por su condición, se burlaban de ella, quizás hasta sus familiares se avergonzaban. ¿Cuántas gentes o en la misma familia hay alguien que tiene algún defecto, se burlan de él? Les da vergüenza luego a los hermanos juntarse con él. Entonces esta mujer que no cargó en su corazón, tal vez tuvo una niñez difícil, una niñez en donde no le dieron amor, no le dieron cariño, no la abrazaban. Y ella creció carente de eso, anhelando, deseando ser amada. Y eso también causa amargura en tu corazón, el rechazo. Cuando te hacen algo también y no perdonas. Cuando la palabra de Dios nos manda a perdonar para que seamos libres, para no estar atados. Y dice, aún nos han dicho, no perdonas por la otra persona, perdonas por ti, para que tú seas libre. Entonces imagínate, esta mujer con todo lo que ella estaba pasando, de todo lo que en su caminar de esa enfermedad, ella fue guardando, fue acumulando. En este caso, como te decía, fue acumulando en su espalda. Y que ahí se reflejó lo que ella tenía. La palabra no nos dice, aquí no nos dice qué era lo que la tenía así. Simplemente dice que Satanás puso una ligadura en ella. Un espíritu de enfermedad era la que la tenía así. Pero sabemos que nosotros en todas estas cosas que guardamos en nuestro corazón, que guardamos en nuestra alma, va atrayendo espíritus. Espíritus de rechazo, espíritus de culpa, espíritus de miedo, espíritus de enojo, el de no perdonar. Quizás fue una mujer también frustrada. ¿Cuánta gente frustrada no hay dentro de la iglesia? Jóvenes frustrados, señoritas frustradas. Tal vez tuvieron que dejar los estudios por ponerse a trabajar por la economía de su casa
y tuvieron que ayudar en la economía de su casa, tuvieron que dejar sus estudios y eso los mantiene frustrados, aún con enojos contra sus papás por lo que tuvieron que hacer. Y les provoca frustraciones. Y como les decía, de la culpa. Aún dentro de la iglesia, jovencitas que, voy a decir algo difícil, algo duro, que en un tiempo por malas decisiones, quizás en su relación, tuvieron que abortar. Y ahora ellas van caminando, aún ya conociendo del Señor, pero están con esa culpa. No las deja en paz. Y lo único que necesitamos es acercarnos al Señor, entregarle todo el dolor, los miedos, lo que tenemos en nuestro corazón, las frustraciones, entregárselas al Señor, para que nosotros podamos ser libres, podamos ser sanos, podamos disfrutar de la presencia de Dios. Yo me recuerdo que cuando ministraba a las hermanas y al estar hablando con ellas, yo me daba cuenta cómo es que había tantas cosas. Tenían problemas en su casa, tenían problemas ellas como personas, como estaban tan llenas de enojo, de ira, estaban frustradas en su corazón. Y yo decía, ¿cómo es posible que conociendo a un Dios de amor, un Dios libertador, un Dios que nos rompe cadenas, ataduras en nuestra vida, vivimos como si no conociéramos del Señor? Vivimos como los de afuera. Pero eso es en parte, nosotros tenemos la culpa, porque no nos acercamos a Él, porque creemos en un Dios de poder y en un Dios que liberta y en un Dios que sana, pero solo de dientes para afuera. No creemos que el Señor pueda hacerlo en nuestra vida, o creemos que nuestros pecados son tan grandes, que Dios no nos puede perdonar. Y el Señor perdona todo pecado. Dice que el Señor nos perdona todo pecado. Su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Pero todo está en que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida. Nos acerquemos a Él. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Decirle, mira, Señor, yo traigo esto. Yo te lo entrego. Vamos a leer una cita, hermanos, hermanas, que está en Mateo. Mateo 11:28. Amén. Mateo 11:28. Un versículo muy conocido, pero que poco practicamos, hermanos. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa es una promesa del Señor Jesucristo para nuestras vidas, pero que pocos creemos. Y preferimos padecer, preferimos sufrir, que venir al Señor Jesucristo, a entregarle todas nuestras cargas, para que podamos descansar. Amén. Dice también el libro de Juan, vamos a leer también Juan 8:32. Amén. 8:32 dice,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad, hermanos? La verdad es Cristo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no tienes por qué estar padeciendo, ya no tienes por qué estar cargando cosas que no te corresponden ya. Solo es venir, depositar tus cargas en el Señor, creer que Él es suficiente su sangre para limpiarte y ser libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te digo, muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero andamos como si no lo fuéramos, padeciendo. Y es a causa de todo lo que traemos cargando en nuestra alma. Dice la palabra de Dios que perdonemos para que seamos sanados. Entonces, esa es la clave de todo. Perdonar. Esta mujer, te digo, no dice qué fue lo que había en su corazón, pero te digo, ella en su caminar se fue llenando de todas estas cosas, que no fue una vida fácil para ella. Y vamos a leer primera de Juan 1:9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que debemos hacer es confesar. Confesar todo lo que traemos en nuestro corazón. Todo lo que traemos cargando. Amén, hermanas. Y dice, sigue diciendo aquí en la cita que estábamos, en Lucas 13. Dice, y esta hija de Abraham, que en Lucas 13:16, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.